Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar otra vez ahí con nosotros. Vamos a empezar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a empezar con una oración. Max, ¿cómo estás? Hola, maestra Meli. Bien, aquí ya listo para escuchar lo que tiene preparado Dios para nosotros hoy. Así es. Dios ha sido fiel, niños, y Él tiene una lección preparada para nosotros, ¿verdad? Muy especial. Pero, Max, si nos haces el favor de orar para empezar a aprender más de la palabra de Dios. Está bien. Ok, todos los niños que nos están mirando, por favor, si están comiendo, cierren sus ojos. Si están ahí saltando, párense un momento porque vamos a hablar con Papá Dios. Y cuando vamos a hablar con Papá Dios, tenemos que respetar a Él. Cierren sus ojitos. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, no sé qué es de nuestra vida sin ti, bendito Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das cada día de vivir, compartir con nuestros familiares, nuestros padres, con nuestros amigos, Señor. Bendice, Señor, a la maestra, Señor, que nos va a traer, Señor, la lección del día de hoy. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea impactado en la vida de los niños, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Max. Gracias a todos los niños también por estar atentos. Pero antes de empezar, vamos a entrar con el verso clave. Ese versículo nos va a ayudar a memorizar. ¿Son todos los niños ya listos? Max, ¿estás listo? Sí, Meli, ya estoy listo para memorizar el versículo. ¿Te cuento algo antes de empezar, Meli? A ver, dime. Yo ya tengo mi Biblia preparado. Que los niños vayan a traer su Biblia ahorita. Mientras que vayan, yo voy por el mío también. Muy buena idea, Max. Todos los niños allá en sus hogares vayan por su Biblia y vamos a empezar. ¡Wow, Max! ¡Déjate, Max! Ay, Max ya tiene su Biblia preparada. Gracias, Meli. Y está bien grande, Max. Sí, Meli, hoy todos estos días yo estaba leyendo mi Biblia. Cuando entro en mi casa, la Biblia es lo que estoy viendo. Oh, es muy grande. Sí, es muy grande. ¡Qué bueno, Max! ¡Wow! Me alegro que tienes una Biblia súper grande. ¿Y sabes qué es lo más importante, Max? ¿Qué? Que dice que en Salmo 119 que guardes su palabra en tu corazón. Y eso te va a ayudar. Sí, es cierto, mami. Ya, pues me alegro que tengas esta Biblia. Max ya está listo y ustedes allá en casa están listos. Amén, yo sé que sí. Abran sus Biblias en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Vamos a empezar a aprender más de la palabra de Dios. Yo ya me lo memoricé, Meli. Oh, ¿ya te lo memorizaste? Sí. Oh, qué bueno, Max. Qué bueno, me alegro. Bueno, los vamos a memorizar con nuestros niños que están allá en sus hogares. Vamos a leerlo, Max. ¿Me haces el favor de leerlo en español? Dice, en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Oh, wow, qué bonito, qué bonito. Una vez más, Max. Dice, y de 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Oh, wow, amén, amén. Max, eso está bien hermoso. Deja leerlo en inglés para ustedes. Y dice aquí en 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. And it says like this, Max. And everybody that is paying attention, it says, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone and the new has come. Amen. One more time, and it says like this. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone and the new has come. And we could find that in 2 Corinthians 5:17. Yeah. Sí, niños. Recuerden de memorizarse su versículo de memoria, y así puedan aprender más de la palabra. Max ya está listo con su Biblia y él está dispuesto en aprender más. Así es. Bueno,
ya con esto dicho, vamos a empezar con la lección del día de hoy. ¿Adivina qué, Max? No sé, Meli, pero yo quiero decirles algo que yo estaba leyendo mi biblioteca casi todo el día y también yo aprendí muchas cosas. Y hoy quiero hablar también contigo, Meli, a enseñar a los niños. ¡Ah, wow! ¡Qué bueno, Max! Y me alegro que te estás llenando de la sabiduría de Dios. Sí, por eso tengo mi Big Bible. Sí, he has a big Bible. Wow, Max. So, el tema del día de hoy va a ser ¿por qué Jesús murió por nosotros, Max? ¿Sabes? Sí, Jesús murió por nosotros. ¿Por qué murió Él? Así dijiste, ¿verdad? Sí, ¿por qué murió? Y tal vez muchos de nuestros niños allá en sus hogares saben por qué murió, pero es bueno recordar y repasar la palabra de Dios. Sí, empezamos, Meli. Empezamos. So, vamos otra vez rápidamente a abrir en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Max, ¿me haces el favor de leerlo? Dice, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, perdón. Amén, amén. Pues sí, propia la palabra nos dice que el que no conocía pecado, Dios lo hizo conocer el pecado. Let me read it to you guys in English. It's on 2 Corinthians 5:21. Christ was without sin, but for our sake, God made him share our sin in order that in union with him, we might share the righteousness of God. Wow. Por causa de nuestros pecados, Max, podemos compartir esa justicia gloriosa que Dios nos puede dar. ¿Sabías, Max? No, Ya. sí, ahora ya lo entiendo muy bien, Meli, que por todo lo que hizo Jesús por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros abriéramos bien los ojos. Ajá, así es, hacer nuestra justicia delante. Nosotros podemos llegar al Padre y pedirle perdón por Jesús, por el Hijo. Bueno, se está poniendo bien interesante. Vamos a comenzar. Rápidamente, niños, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53:5. 53, eso queda en el Nuevo Testamento. 53, rápidamente, 53:5. Y dice así. Max, ¿estás escuchando? Sí, ya estoy listo. Yo ya memoricé ese versículo también. Bueno, deja leerlo, ¿ok? Y dice así, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Wow, ¿verdad? And in English it says, but because of our sins, he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the bows he received. So, quiere decir, cuando miramos, ¿qué fue? ¿Fue maltratado? ¿Qué otro? Bueno, en mi versión de mi Biblia dice así, mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, moldidos, dijiste moldidos, ¿verdad que sí? Molidos, sí, algo que ya como que lo hacen pedacitos. Sí, cierto. Tenemos dos versiones diferentes y eso nos dice maltratado, fue golpeado, moldido. Eso no se escucha bueno, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Bueno, niños, moldido, maltratado, tormentado. Todo esto tuvo que pasar para que nosotros tengamos esa salvación. Pero tuvo que pasar, ¿verdad que sí, Max? Sí, está muy interesante lo que Dios
Dios mandó a su Hijo por morir por nosotros. Sí, así es. Tuvo que pasar por una razón, pero también me acuerdo de un versículo rápidamente, yo sé que todos en casa lo conocen, y dice así en Juan 3:16, ¿sabes? Juan 3:16, y porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿es esa? esa mero, que dice, porque de tal manera Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, no tenga vida eterna. amén, así es. Lo que Jesús mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de tener esa vida eterna, tuvo que suceder esto. Tuvo que ser Jesús molido, tuvo que ser Jesús torturado, golpeado. ¿Estamos entendiendo, Max? Sí, para darle a entender a los niños un poco, ustedes cuando miran a un guainito en la calle, vea que cuando huelen feo, ¿qué hace uno? No se queda ahí al lado querer abrazarlos. Tal vez uno se camina a otro lado, lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque huelen mal. Algo así, un ejemplo, le pasó a Jesús. Le escupían, le patearon, no les importó si estaba sangrando, pero yo sé que Él lo hizo por amor hacia nosotros. Sí, así es. Y eso es exactamente. Pero la diferencia de eso es que Jesús dice que en Isaías 52:14, que fue desfigurado. Fue una persona que nadie pudo reconocer porque lo torturaron, lo pegaron, y toda esta historia lo podemos encontrar, Max. Cuando tengas tiempo en Mateo 27, en esa tu Biblia tan grandota, está toda esa información de cómo Jesús fue molido, maltratado y desfigurado. Pero después, bueno, Jesús fue esto, pero tuvo que pasar algo. ¿Por qué fue desfigurado Jesús? Max, niños allá en sus hogares, ¿saben por qué Jesús tuvo que ser desfigurado? Por nuestros pecados. Básicamente, nuestros pecados. Y Él estaba crucificado, lo crucificaron en la cruz. En esa cruz, ¿se quedó ahí, Max? No, la Biblia dice que Jesús se murió, lo crucificaron, le pusieron una lanza en el estómago y le salió como agua, dice la Biblia. Pero del tercer día vino lo más importante, que Él resucitó. Amén. Él ahora ya está aquí, está allá donde estás ahorita, está en mi corazón y está en todos lados. Y esa es nuestra esperanza, que Él nunca está con nosotros. Muy bien, Perdón, Max. Él siempre está con nosotros. Exacto, muy bien, Max. And that is the great news. Que Él resucitó al tercer día. Él lo había dicho y cumplió ese sacrificio que Dios hizo, que resucitó. ¿Y qué crees? Que su sacrificio fue suficiente. ¿Para qué, Max? Para perdonarnos. Exactamente, amén. Él nos perdonó. Su sacrificio fue un símbolo para perdonarnos. Fue suficiente. Podemos encontrar más en esto, Max, en tu Biblia, todos los niños, en Hebreos 7:27. Cuando tengan oportunidad, léenlo con sus moms, su dad y sus parents. It's such a very, very good information de aprender por qué fue suficiente. El sacrificio fue suficiente. Nada se compara al sacrificio de Dios, de Jesús, ¿verdad, Max? Sí, maestra Meli. Yo estaba viendo algo que dice que el amor de Jesús es tan grande, tan grande. Ustedes imagínense, cuando un niño se porta mal en la escuela, ¿qué es lo que hacen? Cuando un niño golpea, pega, hace maldades, en muchas escuelas los expulsan a uno, lo sacan de la escuela porque uno es malo. Cuando hay un juego, cuando juegas soccer o cuando juegas béisbol, lo que sea, cuando eres un mal jugador, ¿qué hace el coach? Te saca porque no sirves. Y dice también, hay algo muy importante que he visto en la noticia, Meli, que hay madres que también abandonan a sus hijos en la calle, los tiran
porque no los quieren. Sí, Max. Pero el amor de Dios no es así. Él nos perdona, Él siempre no importa lo que somos, pero mientras que nosotros reconocemos nuestros malos pensamientos, mal hablado, no sé, siempre Dios nos perdona, nos ayuda. No, muy cierto, Max. Eso es muy cierto. Pero ¿saben por qué? Porque Cristo Jesús lo dejó todo en esa cruz. Por Él tenemos salvación y podemos entrar al Padre a pedirle perdón cuando nos sentimos tristes, cuando estamos enojados, cuando nos abandonan, cuando nos pasa muchas cosas, Max. Todos los niños, cuando pasan dificultades, podemos ir corriendo a Dios por medio de Jesús, porque Él murió en la cruz y nos dio la salvación y todo por Él. Tenemos esa salvación. Max. Sí, Meli. Hay que, le insisto a nuestros niños que aprendamos a tener una comunicación con Jesús, que busquemos la manera de que Jesús sea nuestro amigo, porque Él siempre va a estar con nosotros en las mañanas, en las noches, donde quiera que va a estar. Podemos hablar con Jesús, ¿no? En la casa cuando estamos debajo de la cobija durmiendo, o cuando papi nos pega, o cuando mami nos pega, nos regaña y nos sentimos mal, y a veces nos encerramos en el cuarto. Pedimosle perdón a Jesús, porque tal vez hay cosas que hacemos como niño, pero Jesús sabe que tal vez que tú hablas de corazón y Él te perdona, y después le pides perdón a mami y siempre Dios va a estar ahí con nosotros. Así es, pedimos perdón y te podemos alcanzar ese perdón, ¿verdad? Gracias a Jesús. Bueno, por último, Max, que dice que Él pagó con su sangre. Él pagó esa libertad que nosotros adquirimos por su sangre. Rápidamente, niños, en Efesios 1:7, en Efesios 1:7 nos dice que Él pagó con su sangre y fue suficiente. Deja leerlo. Dice así: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Dice, for by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God. Así es, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso me recuerda de un corito, ¿sabes? Que dice, la sangre de Cristo tiene poder, ¿para qué, Max? Para salvar. Ajá, para salvar, para darnos esa vida eterna, esa paz, ¿verdad que sí? Para deshacer lo malo de mi sed, dice el corito. Amén, y sabemos que eso es verdad, ¿verdad? Nos dice la palabra en Efesios 1:7, Él nos ha dado la libertad y por Él nuestros pecados son perdonados. Max, wow. ¿Verdad? Qué hermoso cuando Dios nos habla así, que tenemos un Padre bueno que Él siempre nos perdona y nos ama en todo momento. Así es, tenemos esa salvación por Él. Gracias a Jesús, nosotros podemos alcanzar, ir corriendo, perdonar, pedir perdón al Padre que nos da todo, el de la creación desde el principio, el que creó todos los cielos, las estrellas, las nubes, los árboles, todo por Él, gracias a Jesús que murió en la cruz por nosotros para darnos esa libertad. Por eso, Max, Jesús murió por nosotros. Sí, Meli. Gracias a Dios por toda esa bendición, ese privilegio que tenemos de tener paz, porque Dios hizo todo por nosotros. Sí, así es. Por Él, nuestros pecados son perdonados. Pero, Max, ya estamos al final de nuestra lección. ¡Oh, no! ¿Estás aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo que Jesús murió. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Y eso que estamos hablando ahorita, todo lo que dijimos,
que se nos quede por lo menos un 75% porque estamos creciendo cada día. Unos crecen de lado, otros crecen de altura, pero también necesitamos crecernos en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, saber por qué Jesús murió por nosotros. Así es muy importante, y qué bueno es repasar la palabra de Dios, qué bueno es aprender más de la palabra de Dios. Bueno, esto me acuerdo de un corito que quisiera enseñarte y quisiera enseñar a todos nuestros niños allá en sus hogares que Cristo nos ama. ¿Sí es, Max? ¿Estamos listos? Ya, estoy listo. ¿Me puedes enseñar, por favor? Sí, por supuesto. Les voy a enseñar un corito que podemos señalarlo con diferentes lenguajes. Uno es el habla y uno es el sign language que vamos a aprender el día de hoy para poder aprender más de la palabra de Dios y cómo cantar también, que atrae a Dios nuestros gestos. Antes de empezar, Max, y antes de empezar todos allá en sus hogares, les voy a dar un real quick tip de cómo poder adorar a Dios a través de nuestros gestos. Bueno, Max, ¿listo? Sí, listo. Ok, esto se llama Jesus. Jesus, ajá. Loves me. Loves me. Ajá. Good job. So, Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. This I know. Good job, Max. Little ones, to him belong. Little hands to reach along. I don't have fingers. Oh, it's okay. Well, a todos los niños, vamos a empezar. So, eso está suficiente. Con tal que sepas decir, Jesus loves me. Jesus loves me. Exacto, esa es la clave más importante de cómo nosotros podemos hablar con Dios o predicando, cantando y nuestros gestos. Ready? Goes like this. So we're ready, and it says, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amén. Yay. Sí, así es. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Cristo nos ama y así nos dice su palabra, que Él sigue amándonos a través de cómo somos, y por Él tenemos esa salvación, tenemos ese amor de cómo poder ir al Padre y pedir perdón. Pero, Max. Sí. Recordamos que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús nos ama a todos. Sí, Meli, hay que recordar eso. Nunca olvidemos todos esos privilegios que Dios nos ha dejado. Así es, amén. Nunca olvidemos esos privilegios que Dios nos ha dado. Él murió por nuestros pecados y gracias a Él tenemos esa salvación. ¿Verdad que sí? Bueno, Max, ya terminamos, llegamos a la conclusión. Recuerden, niños, que Cristo los ama. Cristo vive y Él vive en nuestros corazones. A través de su Hijo tenemos esa libertad para ir corriendo al Padre y pedirle perdón. Ya terminamos, Max, niños allá en sus hogares. Pero antes de terminar, quisiera terminar con una oración. Que todos ustedes recibieron la palabra que Dios trajo hoy en nuestros corazones para que ustedes puedan ser bendecidos a través de la palabra de Él. Max, niños allá en sus hogares, cierren sus ojos y vamos a orar. Bueno, Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias porque sigues siendo bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada niño, Señor, que estuvo atento de esta lección, Señor. Padre, que tú sigas bendiciendo sus vidas de cada niño, Señor, en sus hogares, Señor, en sus clases, Señor, en todo lo que ellos hacen, Señor. Y asimismo, Señor, bendigas a los padres, Señor. Gracias porque tú, Señor, has puesto ese gozo, Señor,
Señor, de seguir, Señor, viendo estas lecciones, Padre, para que ellos se llenen de tu palabra santa, Padre. Gracias, Señor. Asimismo, oramos por toda la congregación, todos los muchachos que están transmitiendo este video, Señor, y todos los maestros que están ahí, Señor, cada domingo y cada lección, Padre. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, y sigues siendo bueno, Señor. Y si es tu voluntad, Padre, estaremos aquí el otro domingo hablando más de tu preciosa palabra, Señor. Todo esto lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye. Bueno, bendiciones.